Dios les bendiga, pues en este momento quiero compartir nuevamente con ustedes estas enseñanzas que empezamos sobre el tema ¿Quién es Jesús? Si usted recuerda, la semana pasada miramos que Jesús es el autor de la vida. Y pues el día de hoy nuevamente va basados aquí a lo que dice Mateo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después él hace esta pregunta. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues yo creo que es muy importante esta pregunta, y pues la semana pasada o la grabación pasada miramos que Jesús es el autor de la vida. El día de hoy vamos a mirar que Jesús es el Cordero de Dios. Dice la palabra del Señor que aquí en Juan 1:29, recuerde que nos basamos a lo que dice la palabra del Señor. Las personas pueden tener un concepto del Señor Jesucristo. La gente que le conoce, que no le conoce, pues tienen un concepto acerca de Él. Pero hoy vamos a mirar algo muy importante que pronunció o que dijo Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista era también escogido de Dios, quien bautizó al Señor Jesucristo cuando él tenía aproximadamente 30 años. Dice la palabra del Señor aquí en Juan 1:29. Vamos a leer aquí. Si usted tiene su Biblia, pues puede leer ahí juntamente conmigo. Dice la palabra del Señor, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? Pues Dios había establecido en el Antiguo Testamento que solamente por medio de la sangre los pecados podían quitarse. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos hecho lo malo delante de Dios, y pues que el pecado tiene que ser quitado. ¿Cómo es quitado el pecado? Pues solamente por medio de un cordero. La Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 12 que cuando el pueblo de Israel salió o iba a salir del pueblo de Egipto, Dios les envió diciendo que tenían que matar un cordero, y ese cordero, la sangre la iban a poner alrededor de la puerta. Y entonces Dios iba a mirar esa sangre, y por medio de esa sangre iban a ser salvos. Entonces, aquí está una declaración muy importante que dice la palabra del Señor. Aquí nuevamente lo voy a volver a leer en Juan 1:29. Dice la palabra del Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras pronunciadas, nuevamente les repito, por Juan el Bautista. La Biblia menciona que los pecados del mundo no se pueden quitar con oro, con plata. Es más, dice la Biblia que si nos lavamos con lejía, aunque se lave con cloro y aunque se lave con lo que usted tenga, los pecados no se pueden limpiar, sino solamente por medio de la sangre. Esto lo encontramos en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor aquí: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, tenía que ir al templo, tenía que llevar un cordero, lo tenían que sacrificar. Entonces, por medio de ese sacrificio, la persona era limpiada, porque por medio de la sangre, ahora dice aquí la palabra del Señor, la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. El cordero que llevaba el pueblo tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Entonces, Jesús es el único que pudo cumplir en esa perfección, porque Él no cometió pecados. Usted y yo hemos cometido pecados, dice la palabra del Señor. Entonces el pecado nos separa de Dios. Vamos a mirar qué dice ahí en 1 de Pedro 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis vosotros
sanados. Entonces, la palabra del Señor, es que ando toda greñuda, ay, perdón, la palabra de Dios nos enseña y dice que el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo, dice. Entonces Jesús fue el sustituto, por lo cual usted y yo deberíamos de haber estado en esa cruz, usted y yo deberíamos de haber estado sufriendo por nuestros pecados. Pero ¿por qué razón Jesús fue herido? ¿Por qué razón Jesús murió en esa cruz? Ya dijimos, Él es el Cordero, porque solamente por medio de la sangre se limpian los pecados. Ahora, pues no podemos decir yo no he pecado, porque dice la palabra del Señor que todos hemos pecado. Ahora, en Isaías capítulo 53 es un capítulo que habla sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, le voy a enseñar mi Biblia. ¿Aquí está? ¿Aquí está? Una Biblia muy bonita, linda, muy elegante. Muy bien. Isaías 53. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, el Señor Jesucristo llevó, dice su palabra, que fue herido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados. Él no debía nada, él no había hecho nada, y sin embargo, él murió. Ahora dice su palabra nuevamente, recuerde el tema es, él es el Cordero. El Cordero tenía que ser sacrificado, el Cordero tenía que cumplir el propósito. Entonces el Señor Jesucristo vino y cumplió ese propósito. La palabra del Señor dice que nosotros nos descarriamos como ovejas. Una oveja que no tiene pastor, pues se descarría, ¿sí? Entonces dice la Biblia que nosotros somos como esa ovejita, que nos descarriamos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra del Señor. Mas dice su palabra, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Si usted ve una ovejita, o si usted ha sido pastor de ovejitas, o ve las ovejas son muy obedientes. Las ovejas van siguiendo siempre al pastor. Ese va a ser el tema de la siguiente clase o de la siguiente enseñanza sobre Jesús, que Él es también el buen pastor. Ya dijimos, Él es el autor de la vida, también es el Cordero. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Aquí dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, angustiado Él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice la Biblia que él le dijo, tú lo dices. Pero Jesús, dice su palabra, fue llevado como cordero, como ovejita. ¿De qué manera? Como sustituto. Ahora, el Señor Jesús es el Cordero de Dios, ¿sí? Él es el Cordero de Dios. La única forma y la única manera de que nosotros seamos limpios de nuestros pecados, porque tenemos pecados, ¿sí? Los cuales necesitan ser limpiados solamente por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es la única que puede limpiar nuestros pecados. Ahora, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, Él es el Cordero, pero no siempre, cuando Él se manifieste nuevamente, no solamente va a ser ese Cordero inmolado, Él ya fue inmolado, Él ya fue llevado al Calvario, pero dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis, capítulo 12, aquí si quiere ir conmigo, Apocalipsis capítulo 12, aquí tengo mis apuntes, versículo 10 y 11. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Apocalipsis 12, 10 y 11, dice su palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del ministerio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice su palabra que nosotros hemos vencido por medio del Cordero. Entonces, Él es el Cordero de Dios, dice su palabra. Y también dice la palabra del Señor que por medio de esa sangre usted y yo tenemos entrada al cielo. Usted y yo tenemos entrada. Cuando la persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ya dijimos la semana pasada, quien lo reconoce como el autor de la vida, como el que le reconoce como quien le ha dado vida, dice su palabra que entonces nosotros tenemos que reconocerle a Él como el Cordero que quita el pecado, porque es lo único. Así se lave con lo que se lave, no va a ser posible. Ahora dice aquí Apocalipsis 21, 27, dice la palabra del Señor. Dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Por medio de esa sangre que derramó el Cordero en la cruz del Calvario, nosotros somos limpiados. Y porque somos limpiados, vamos a tener acceso al cielo. Recuerde que esta vida pues se acaba, esta vida se va a terminar y bueno, y empieza otra vida. ¿Cuál es esta otra vida? Bueno, ya dijimos la semana pasada, en el cielo o en el infierno. La única forma y la única manera para tener acceso al cielo pues es por medio del Cordero. ¿Cómo lo hace? Bueno, limpiando. Cuando nos limpia con su sangre preciosa, entonces nos limpia, y cuando nos limpia, fíjese que escribe su nombre en el libro de la vida. Ese nombre que tal vez no le gusta, ese nombre del cual tal vez usted está orgulloso. Bueno, pues cuando usted acepta a Jesús como su Cordero suyo, entonces dice su palabra, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y por qué es importante que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Pues porque dice en Apocalipsis, capítulo 21, bueno, ya leímos el 21, Apocalipsis 20:15, esto es fundamental, esto es muy, muy importante porque usted tiene que asegurar esto. Dice la palabra de Dios en el 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo voy a ser yo inscrito? ¿Cómo mi nombre va a ser inscrito? Pues solamente limpiándome con la sangre del Cordero. Dice su palabra, con la sangre preciosa. Entonces yo le invito a hacer una oración y dígale, Señor, yo te reconozco, Señor Jesús, como el autor de la vida. Yo te reconozco que tú eres el autor. Mire, aquí le voy a mostrar algo. Usted me puede enviar un mensaje ahí en el YouTube o donde nos mira. Puede poner su nombre si usted gusta. Porque aquí, cuando terminemos estas enseñanzas, aquí dice, ¿quién es el Señor Jesucristo? Es un certificado, mire, muy bonito. Y aquí va a estar su nombre. Pero este nombre, este certificado, pues va a estar muy bonito, que yo lo ponga por ahí y que esté mi nombre aquí. Y yo voy a estar orgullosa de que todo el mundo vea este certificado cuando entre a mi casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es muy importante lo que dice su palabra, que su nombre no esté escrito solamente en un certificado. Yo terminé todas las enseñanzas, gloria a Dios. No solamente eso, sobre quién es el Señor Jesucristo, sino que es muy importante que su nombre esté escrito, ¿en dónde? Dijimos, en el libro de la vida. Entonces nuevamente yo le invito que usted reconozca a Jesús como el Cordero de Dios. Es decir, que Dios mismo lo envió para que nuestros pecados fueran limpiados. Dios les bendiga.